Hola jóvenes, el día de hoy veremos un nuevo tema relacionado con el tema anterior de las actividades económicas remuneradas, no remuneradas, reproductivas y productivas. Dentro de las actividades productivas, pues las dividimos y clasificamos en lo que se conoce como sectores económicos, que es justamente el tema que vamos a ver hoy. Y nos preguntaremos qué son los sectores económicos. Los sectores económicos corresponden a la división de las actividades económicas de un estado o territorio e incluye todas las etapas de exploración de los recursos naturales hasta la industrialización, la preparación para el consumo, la distribución y la comercialización de bienes y servicios. En palabras sencillas, los sectores económicos pues es una clasificación que se ha hecho respecto a las actividades económicas, tomando en cuenta algunos parámetros que vamos a ver a continuación. Algunos dividen los sectores económicos en tres, sin embargo con el paso de los años pues esto se ha ido ampliando. Nosotros veremos 4 de los sectores económicos más importantes de un país. Tenemos entonces que la economía de una nación se ha clasificado en los siguientes sectores económicos. El sector número 1 es el sector primario o el sector de las actividades relacionadas con las materias primas. Este sector primario está formado por aquellas actividades que utilizan directamente los recursos naturales y cuyos productos pueden venderse como tales para el consumo o como materias primas. Estos productos no sufren grandes transformaciones. ¿Y qué ejemplos podemos colocar acá? Bueno, aquí tenemos la agricultura, la ganadería, la pesca y la minería. Es decir, el sector primario se dedica a la extracción de materias primas y de algunos bienes de la naturaleza y los vende como tales. Por ejemplo, un agricultor que se dedica a cosechar tomates puede vender el tomate por sí solo sin necesidad de convertirlo en otro producto. O por ejemplo, una persona que se dedica a la ganadería puede vender también la leche o puede vender la carne de su ganado sin necesidad de hacerle una transformación. Igual que la pesca e igual que la minería, un minero puede vender los minerales extraídos de la naturaleza sin necesidad de convertirlos, digamos, en una pulsera, en un anillo, y mientras lo venda de esa manera va a pertenecer al sector primario. El sector primario es aquel que se dedica o que utiliza directamente los recursos naturales y los vende como tales o como materias primas. El sector secundario pues se refiere a las actividades económicas que transforman la materia prima mediante procesos industriales. Aquí sí, esas materias primas o esos bienes obtenidos directamente de la naturaleza en el sector primario, en el sector secundario reciben una transformación. Por ejemplo, si en el sector primario sacamos madera, en el sector secundario esa madera la transformarían y convertirían en muebles de cocina o en muebles de sala o en un ropero, y ahí sí tendría un bien agregado, es decir, valdría un poquito más de dinero que si solo lo vendiéramos como madera, que es el caso del sector primario. Entonces en el sector secundario ya hay unos procesos industriales por medio del cual esas materias primas o esos bienes obtenidos directamente de la naturaleza en el sector primario, en el sector secundario son transformados. O por ejemplo, les decía que en el sector primario podemos cosechar tomates y vender los tomates como tal, pero para tener un valor agregado en el sector secundario, esos tomates los pueden procesar y hacer lo que conocemos como la ketchup, por ejemplo. Entonces ya ahí eso se convierte en un proceso industrial en el que se transforma y tiene un valor agregado por el hecho de la mano de obra que se necesita. Y tenemos aquí algunos ejemplos: la industria, tenemos aquí también las artesanías. En las artesanías el junco
como tal, extraer el junco como tal, pertenecería al sector primario, pero la elaboración del sombrero, es decir, transformar ese junco en un bien terminado, que ya lo podemos utilizar, como por ejemplo el sombrero, ya es parte del sector secundario. Entonces las artesanías y también la producción de energía. El sector terciario. El sector terciario es el que se dedica a la prestación de servicios. Ya en el video anterior vimos la diferencia entre bienes y servicios. Decíamos que los bienes son cosas palpables, cosas que podemos tocar, mientras que los servicios son algo que no podemos tocar, que es intangible. Dice que traslada los bienes producidos por los sectores primarios y secundarios al consumidor final. Por ejemplo, si en el sector primario, como poníamos el ejemplo al inicio, se saca madera, en el sector secundario transforman esa madera en muebles de cocina, en el sector terciario se dedicaría un conductor, por ejemplo, a llevar esos muebles a una bodega. Entonces esa persona que está trasladando esos muebles estaría prestando un servicio a la empresa. Es algo que no podemos tocar lo que ellos hacen. Y ahí tenemos algunos ejemplos. La persona que nos atiende en la pulpería o en el mercado nos está prestando un servicio. El chofer de un bus o de un taxi también nos está prestando un servicio y es remunerado por ello. Un bombero y un policía. Un policía, su objetivo pues es brindarnos seguridad. La seguridad como tal no la podemos tocar, sin embargo es clasificada como un servicio, por lo tanto también es un trabajo remunerado. Entonces el sector terciario es aquel que se dedica a los servicios que la población necesita. Recuerden que no nada más necesitamos bienes, es decir, no nada más necesitamos cosas palpables, cosas que podamos tocar, sino también necesitamos otro tipo de actividades que se ven reflejadas de una u otra manera en nuestro bienestar, como la seguridad, por ejemplo. El sector cuaternario está basado en el conocimiento e incluye servicios como la generación, el intercambio de información, tecnología, consultoría, desarrollo, investigación e innovación y otras actividades intelectuales. Este servicio cuaternario está íntimamente relacionado con la parte intelectual, con la parte de creación y de innovación, que en el siglo XXI, en el siglo en el que estamos, pues es un sector muy importante, sobre todo en los países desarrollados. Tenemos ahí, por ejemplo, un científico que está creando o está innovando, puede ser una vacuna para una enfermedad, podría ser para el COVID-19 que está latente justamente en estos tiempos en el país, o alguien que está creando tecnología, algo que realmente no se puede mecanizar, es un trabajo que no se puede mecanizar, sino que se necesita de innovación y de mucho intelecto para poderlo realizar. Estos son los 4 sectores de la economía: el sector primario, el sector secundario, el sector terciario y el sector cuaternario. El primero se dedica más que todo a la extracción de bienes y de materias primas de la naturaleza. El secundario, pues más que todo, es la parte industrial y el proceso de transformación de los bienes y servicios en otro tipo de elementos más acabados. El sector secundario se dedica a prestación de servicios y el sector cuaternario es básicamente en la parte de conocimientos y la parte intelectual y también la creación de tecnologías. Ahora, ¿a cuál de esos 4 sectores se dedica más nuestro país, Honduras? ¿Cuál creen ustedes? ¿A cuál de los 4? ¿El primario, el secundario, terciario o cuaternario? Vamos a verlo a continuación. Honduras y sus actividades económicas. Tenemos que decir que de los 4 sectores, Honduras es prioritariamente un país agrícola. Por lo tanto, el sector primario prevalece dentro de las actividades económicas de nuestro país. Y como dijimos anteriormente, la agricultura, la ganadería, la pesca y la minería son básicamente
las actividades económicas del sector primario. Honduras, gran parte de su población se dedica a este tipo de actividades, ya sea agrícolas, de ganadería, de pesca o de minería. Somos un país primordialmente agrícola, pero además de eso, Honduras pues ha tenido otros avances, como por ejemplo la parte de la industria. Este también ha tenido un alza en los últimos años y las empresas, ya sea internamente o a través de empresas extranjeras, le han inyectado económicamente a este sector, el sector secundario, la parte de la industria. Y también tenemos el aliciente de una explotación turística en alza. Aún no es masiva, pero ahí vamos caminando en este tema. Estos atractivos turísticos, ya hemos hablado que Honduras es rico en recursos naturales y que los podemos aprovechar y que tiene cualquier tipo de bellezas turísticas en nuestro país, pero le hace falta esa explotación para que otras personas o incluso se pueda hacer turismo interno, pero también ya se está trabajando en ese campo. Bien, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video y vamos a trabajar.